Amén. ¿Ya tiene su Biblia en sus manos? Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 14, versículos del 7 al 11. Lucas 14, versículos del 7 al 11. La palabra del Señor en esta noche la he titulado Sed humildes. Sed humildes. Es lo que el Señor demanda de nosotros. Es lo que el Señor quiere que nosotros seamos humildes, mis amados hermanos. Y escudriñando y leyendo la porción de las Escrituras, vamos a ver cómo Dios habla directamente a través de una parábola a aquellos hombres que estaban escuchando en aquella ocasión. Y también es el mismo mensaje que se repite hoy en día para cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Y es que verdaderamente hay algo que nuestra sociedad está perdiendo, incluso nosotros, mis amados hermanos. Y eso es la falta de humildad, mis amados hermanos. Dios nos llama a que seamos humildes. Incluso Él no solamente lo menciona, sino que Él también dio ejemplo de humildad. Usted lo puede leer en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28, dice la palabra del Señor: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, mis amados hermanos. Mire, Jesús vino no para que lo sirvan, sino para servir, mis queridos hermanos. Y eso es una muestra de humildad, mis queridos hermanos. Nuestra voluntad, a la voluntad de Dios es ser humildes, mis queridos hermanos. Y Él lo demostró, y Él en muchos pasajes de las Escrituras habló acerca de la humildad, habló acerca del ser humildes, mis queridos hermanos. En la sociedad, incluso muchas veces nosotros hemos actuado de forma orgullosa, de forma necia, de forma rebelde, mis queridos hermanos. Y a eso Dios no le agrada, mis queridos hermanos. Él quiere que seamos humildes, dicen las Escrituras. Él quiere que nosotros seamos mansos, mis queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pero, ¿qué es humildad? Muchas veces entendemos mal el concepto de humildad. Hoy en esta noche les voy a decir lo que no es humildad. Humildad no es una señal de debilidad, no es una señal de timidez, no es una señal de temor, no es andar mal vestido, no es decir, ay, yo soy pobrecito. No, eso no es humildad, mis queridos hermanos. Lo que es humildad, se lo puedo decir en esta noche. La humildad es reconocer con agradecimiento nuestra dependencia del Señor y comprender que tenemos la necesidad constante de recibir su apoyo. Eso es humildad. El de reconocer con agradecimiento, que necesitamos, que dependemos de Dios. Eso es ser humilde, mis queridos hermanos. Y Él quiere que nosotros seamos humildes. Cuando nosotros nos humillamos a Dios, Él nos da de su gracia y nos exalta. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra: pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira lo que dice las Escrituras. Dios resiste a los soberbios, al orgulloso. ¿Pero qué? Dice, pero da gracia ¿a quién? A los humildes, mis queridos hermanos. En el libro de Santiago 4:10, 4 versículos más adelante, dice el Señor: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, mis queridos hermanos. Cuando nos humillamos a Dios, cuando nos sometemos a Dios, a su voluntad y a la nuestra, mis queridos hermanos, eso es muestra de humildad. Cuando nos humillamos, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, estamos diciéndole: Señor, yo me humillo delante de ti, Señor. Ahí estamos dando muestra de humildad, mis queridos hermanos. Pero hay muchas personas que dicen: no, yo no necesito de Dios. Yo todo lo logro por mis fuerzas, por mi conocimiento, por mi entendimiento, por mi inteligencia. Yo no necesito de ningún Dios. Yo soy mi Dios, dicen algunas personas. ¿Será acaso que Dios existe? Dicen otros, mis queridos hermanos. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en el libro de Juan 5:30? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso es hablando Jesús. Dice, yo
hago la voluntad del que me envió. Yo hago la voluntad del Padre. Mire qué muestra de humildad de Jesús, siendo Dios, ¿sí? Él nos demostró y dijo que estaba sujeto a la voluntad del Padre, mis queridos hermanos. Y siempre mencionamos este pasaje de las Escrituras, cuando Él estaba a punto de ser crucificado, estaba orando en el huerto del Getsemaní. Y Él, orando al Padre, le dijo: Señor, que se haga tu voluntad. Él le dijo al Padre: Señor, si es posible, pasa esta copa delante de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, mis queridos hermanos. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, cuando nosotros le decimos: Señor, haz tu voluntad, estamos dando muestra de que nosotros somos humildes y no somos orgullosos, mis queridos hermanos. Este es el mensaje que el Señor quiere darnos en esta noche. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29, dice la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, mis queridos hermanos. Mire todo lo que el Señor nos dice. Cuando nosotros somos humildes, Dios nos exalta, mis queridos hermanos. ¿Qué más? Dios pone gracia sobre nosotros. Dios nos da el descanso para nuestras almas. Entonces, ¿por qué seguimos batallando? ¿Por qué seguimos peleando? ¿Por qué seguimos contendiendo con el Señor, mis queridos hermanos? ¿Por qué seguimos siendo orgullosos? ¿Por qué seguimos diciendo: yo no necesito de Dios? El Señor nos dice: perdona a tu hermano, pero nosotros no. Vivimos en el orgullo y decimos: no voy a perdonar. Se me hace difícil perdonar, mis queridos hermanos. Pero ¿qué dice el Señor? Dios ve de lejos al orgulloso, pero al humilde lo mira de cerca, mis amados hermanos. Es necesario que nosotros podamos darle al Señor todo nuestro ser, mis queridos hermanos, y permitir que Él sea obrando en nuestras vidas, obrando como Él quiere, bendito Dios. Mis amados hermanos, nadie es perfecto y Dios lo sabe. Pero dice la palabra del Señor que Él, la buena obra que Él empezó, Él la perfeccionará hasta el día de la venida de Jesús, mis queridos hermanos. Es menester que podamos estar dispuestos a que Dios pueda obrar en nosotros. Hay un dicho que dice: no digas nunca de esa agua no beberé, mis amados hermanos. No debemos cerrarnos a decir: no, yo nunca voy a perdonar. No, mis queridos hermanos, permitamos que Dios pueda obrar. Permitamos que Dios pueda sanarnos interiormente, mis queridos hermanos. Si hemos estado heridos, si alguien nos ha herido, si nuestra familia, si algún amigo, si algún compañero del trabajo nos ha herido, mis amados hermanos, permitamos que Dios pueda obrar en nosotros, para que nosotros podamos así perdonar también. Esa es una obra, es la obra de Dios, mis queridos hermanos. Sed humildes. Cuando comenzamos a leer, gloria a Dios, en el libro de Lucas, capítulo 14, versículos, como mencionábamos, del 7 al 11, cuando comenzamos a leer los primeros versículos del capítulo 14 de Lucas, lo primero que el Señor habla en este tiempo, mis amados hermanos, y cuando Él dice que Jesús acepta la invitación de un gobernante fariseo, mis amados hermanos. Este era un hombre importante y Jesús va y acepta esa invitación. Imagínense, había muchos grupos que estaban en contra de Jesús y la predicación de Él. Y uno de estos gobernantes fariseos invita a Jesús a su casa, a una cena, a una reunión. Y Jesús acepta, mis amados hermanos. Mire cómo Jesús actúa, mis amados hermanos. Aún con aquellos que lo injuriaban, aún con aquellos que lo insultaban, mis queridos hermanos, lo maltrataban, aún así Él acepta la invitación de este fariseo, mis queridos hermanos. Y no tan solamente acepta la invitación de este fariseo, sino que también, si usted puede leer en los primeros 6 versículos del capítulo 14 del libro de Lucas, usted puede ver que Él hace
una sanación también a alguien que estaba enfermo, mis amados hermanos. Y es que mire, tal vez usted dirá, pero ¿cómo puede ser posible? En nuestra mente nosotros decimos, no, pero es que si me tratan mal, ¿yo cómo voy a ir a ese lugar? Pero no, dice la palabra del Señor, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Ni tus caminos son mis caminos, dice el Señor, mis amados hermanos. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34, dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y es que Dios no hace acepción de personas, mis amados hermanos. Dios recibe a todos, al rico, al pobre, al sano, al enfermo, mis queridos hermanos. Dios no hace acepción de personas. Dios recibe a todos, mis queridos hermanos. Y con esto Él estaba demostrando de que Él, aun a pesar de que este grupo era contrario a Él fue a esa reunión, mis queridos hermanos. Cuando usted comienza y sigue leyendo los primeros versículos, dice que ellos lo acechaban, mis amados hermanos. Ellos estaban pendientes de lo que Jesús iba a hacer. Recuerde que en algunos pasajes de las Escrituras, los fariseos siempre estaban pendientes de lo que Él estaba haciendo, de lo que Jesús decía y hacía, mis amados hermanos. ¿Para qué? Incluso en algunas partes de las Escrituras menciona que ellos hacían tal o cual cosa con ocasión de ¿qué? De hacerlo caer, de tentarlo, de ver en qué fallaba el Señor Jesús. Pablo menciona de que nosotros somos cartas abiertas de Jesús. Usted lo puede leer en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3, dice la palabra del Señor: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, mis amados hermanos. Los fariseos habían invitado a Jesús, ¿sí? Y dice que estaban atentos a todo lo que Él hablaba y todo lo que Él decía. Mis amados hermanos, así también nosotros, cuando estamos caminando esta vida, cuando decidimos seguir a Cristo, cuando decidimos ser seguidores de Cristo, cuando el Señor nos hace nuevas criaturas, mis amados hermanos, la mirada del mundo está sobre nosotros. La mirada del mundo está viendo todo lo que nosotros como cristianos hacemos, todo lo que nosotros como hijos de Dios hacemos. Es por eso que debemos de ser muy cuidadosos, mis amados hermanos. Estamos representando al Dios vivo aquí en la tierra. He escuchado de muchas personas que dicen, no importa lo que la gente hable de mí, lo que me importa es lo que Dios hable de mí, mis amados hermanos. Y no hay nada más equivocado que eso, mis queridos hermanos. Porque tal vez muchas veces muchos no tengan la oportunidad de predicar y lo pueden hacer, no hablando tal vez, pero lo pueden hacer con su testimonio, lo pueden hacer con su ejemplo, mis queridos hermanos. Sí es necesario que demostremos al mundo que somos hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros somos ¿qué? Luz en medio de las tinieblas. Que nosotros somos la sal de la tierra, mis amados hermanos. Es importante que nuestro testimonio, que nuestro ejemplo sea la de un hijo de Dios, mis queridos hermanos. En todo momento debemos de tener cuidado y debe de importarnos el que los demás vean de nosotros, mis queridos hermanos. Porque estamos proyectando al Dios Todopoderoso aquí en la tierra, ¿con qué? Con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, mis queridos hermanos. Y ahí es cuando Jesús no solamente que acepta la invitación de este gobernante fariseo, sino que también hace una sanación. Dice las Escrituras que había un hombre hidrópico, es decir, que padecía de una enfermedad. Esta enfermedad es llamada hidropecia.
a qué se refiere esta enfermedad o qué entendemos por esta enfermedad. Estuve leyendo y dice que esta enfermedad ocasiona la acumulación anormal de líquido en sus tejidos, especialmente en el vientre, mis amados hermanos. Algunos comentaristas mencionan que este grupo de fariseos, este gobernante fariseo, había invitado a este hombre enfermo para ver qué hacía Jesús. Pero todo lo que él hacía, todo lo que Jesús hacía, dice que los fariseos se quedaban callados. No tenían nada que decir, mis queridos hermanos, y es que la palabra de Dios es poder. Dios tenía y tiene autoridad, mis queridos hermanos. En el libro de Mateo, del capítulo 8, del 23 al 27, dice la palabra del Señor: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y mire lo que dice ahí: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen, mis amados hermanos? Y es que cuando Dios habla, hasta los demonios tiemblan, dice las Escrituras, mis amados hermanos. La palabra de Dios es autoridad. Es la palabra de Dios, no mi palabra, no la palabra de ningún hombre, no, es la palabra de Dios la que tiene autoridad, es la palabra de Dios la que tiene poder, mis amados hermanos. Poder para sanar de acuerdo a la voluntad de Dios, poder restaurar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque todo se mueve de acuerdo a la voluntad de Dios, mis amados hermanos. La palabra de Dios tiene poder y autoridad. Y cuando Jesús sanó a aquel enfermo, aquel hidrópico, aquel hombre que estaba padeciendo esa enfermedad, Él habló y contendió con los fariseos. Y cuando el Señor les habló, ellos se quedaron callados. Se quedaron callados y no pudieron decir nada, mis queridos hermanos. Ahora entramos, ¿sí?, a los versículos que vamos a tratar en esta noche. Versículo 7 dice la palabra del Señor: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndole, mire, Jesús había ido a esa reunión, que un gobernante principal de los fariseos lo había invitado. Él va a esa reunión, sana a este enfermo, y luego llaman ¿a qué? Ya a cenar. Jesús está viendo cómo este grupo de fariseos comienza desesperadamente ir y ocupar los lugares de privilegio. Y usted lo puede leer, se lo leo nuevamente en el versículo 7, dice: observando, ¿quién? Jesús. Cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Imagínense esa imagen, Jesús viendo cómo todos se peleaban por ocupar los mejores lugares en la cena. Imagínense, yo digo, ha de haber habido desde el anciano hasta el más joven. Imagínense a ese hombre anciano queriendo ocupar ese lugar de privilegio, queriendo ocupar un lugar en la mesa, pero su edad no le permitía avanzar rápido. Pero el joven sí, iba y él ocupaba los mejores lugares. Ahí es cuando el Señor ve lo que está sucediendo y Él dice, les refiere una parábola, mis amados hermanos. ¿Qué es una parábola? Es tomar una ilustración de la vida diaria para dar un mensaje del reino, para dar un mensaje espiritual, mis amados hermanos. Jesús usó muchas parábolas para hablar a multitudes, para hablar a muchas personas, mis queridos hermanos. Y es que las parábolas nos ayudan a poder entender en todo momento el mensaje que Él quiere que nosotros podamos recibir en el nombre de Jesús, mis amados hermanos. Y ahí comienza el Señor.
En los versículos del 8 al 9 dice el Señor en su palabra: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mire lo que está diciendo el Señor, ¿no? Cuando fueres convidado, cuando fueres invitado por alguno a las bodas, mire, cuando las bodas era un evento muy, muy importante para el pueblo de Israel. Cuando el Señor comienza a referirle esta parábola y tomó el ejemplo, la ilustración de una boda, todos estaban prestando atención, porque eso le llamaba la atención, mis amados hermanos. Y ahí Jesús le dice: cuando seas convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar, mis amados hermanos. Con esta ilustración Jesús captó la atención de todos aquellos fariseos, y lo primero que le dice Jesús: no te sientes en los primeros lugares. No actúes con tu propia iniciativa. Permite que el anfitrión sea quien te ubique. Mis amados hermanos, y es que muchos quieren ocupar los primeros lugares. Esos lugares de excelencia, esos lugares que nosotros pensamos nos van a hacer ver en lo más alto, mis amados hermanos. Eso es muestra de ¿qué? De orgullo, de querer demostrar. Porque eso es lo que hacían los fariseos. Y Jesús los confrontó en muchas partes y les dijo que eran orgullosos, que eran rebeldes, que eran hipócritas. Que todo esto es sinónimo de ¿qué? Del orgullo, mis amados hermanos. Es cuando el Señor les dice lo que tienen que hacer. No ocupes el primer lugar. Permite que el que te invitó sea quien te ubique. No vaya a ser que ocupando tú ese lugar estaba destinado para otro invitado, y vayas a quedar avergonzado cuando el anfitrión te diga: muévete de ese lugar, porque ese lugar le pertenece a otro. Mis amados hermanos, tenemos que dejar que sea Dios el que obre por nosotros. Tenemos que permitir que sea Dios quien nos ponga en el lugar que Él nos quiere poner. Recordemos, cuando nos humillamos, ¿qué? Dios nos da de su gracia. Cuando nos humillamos, ¿qué? Dios nos exalta, mis amados hermanos. Cuando nos humillamos delante de Dios, Él nos da el descanso que nosotros necesitamos, mis queridos hermanos. Permite que el anfitrión sea quien te ubique, y así no serás avergonzado. Miren, el libro de Salmos, capítulo 75, versículos 6 y 7, dice la palabra: porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece, mis amados hermanos. Mire, ¿quién es el que humilla y quién es el que enaltece? Es Dios. Es Dios, mis queridos hermanos. Tenemos que permitir y dejar que Dios sea obrando en nuestras vidas. Sea Él quien nos enaltezca, pero siempre y cuando, dice, tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que depender de Dios. Tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que obedecer a Dios, mis amados hermanos. Eso es muestra de humildad. Pero el orgulloso no. El orgulloso no. Él quiere seguir su camino. Él quiere seguir su voluntad. Él quiere tomar sus decisiones. Él no quiere que nadie controle su vida, mis amados hermanos. Es por eso que el Señor dice que Él ve de lejos al orgulloso. En el libro de Proverbios, capítulo 25, del 6 al 7, dice: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga: sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos, mis amados hermanos.
Versículo 10 dice la palabra del Señor, mas cuando fueres convidado, ahí, después de que el Señor le dice, no ocupes los primeros lugares. ¿Sí? Si eres invitado a la cena, a una boda, no ocupes los primeros lugares. Deja que el anfitrión te ubique. Y continúa el versículo 10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Mis amados hermanos, lo que debemos hacer es dejar que Dios actúe, mis amados hermanos. Lo que debemos hacer es dejar que Dios obre en nuestras vidas. Él es el que pone y Él es el que quita. Él es el que enaltece y Él es el que humilla, mis amados hermanos. Así que el Señor dice, no ocupes los primeros lugares. Si eres invitado a una boda, si eres convidado a una boda, no. Ocupa los últimos lugares. Que pueda ser que el anfitrión te vea que estás en ese último lugar y te llame y te diga, ven a este lugar, mi amigo. Mis amados hermanos, tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que ser humildes delante de Dios. Pero humildes verdaderamente. Así también debemos de tener cuidado con una falsa humildad. Una falsa humildad también llega a nuestras vidas. Decimos, ay no, yo sí hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo aquello, yo soy humilde. Pero verdaderamente estamos siendo humildes, mis amados hermanos. Verdaderamente estamos siendo obedientes a Dios. Verdaderamente Dios nos está viendo de cerca, mis amados hermanos. Debemos de tener cuidado con la falsa humildad, que eso nos lleva también a ser hipócritas delante de Dios. Dios exalta al humilde. Es tiempo de humillarnos. En el libro de Salmos 51, 17 dice la palabra del Señor: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra del Señor. No hay nada más maravilloso que sea Dios llevándonos a los lugares que Él quiere, no nosotros mismos yendo a esos lugares, mis amados hermanos. Versículo 11 dice la palabra del Señor: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mis queridos hermanos, ¿cuántos hombres hay en la actualidad pidiendo honra? Honra, yo soy tu padre, yo soy tu pastor, yo soy tu padre espiritual, yo merezco honra. Se están enalteciendo ellos mismos. Pero cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, mis amados hermanos. Qué hermoso es poder decir, fue el Señor, fue todo por Él, mis amados hermanos. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido, dice la palabra del Señor. Haciendo alusión a esto, Jesús también usó las mismas palabras en la parábola del fariseo y el publicano. Usted lo puede leer en el libro de Lucas 18, versículos del 9 al 14. En el versículo 14, Jesús hace referencia a las mismas palabras. En esta porción de la Escritura, Jesús habla acerca de ¿qué? Del fariseo y el publicano. Y ahí Él describe al orgulloso, describe al que se enaltece, mis amados hermanos. Es muy fácil enaltecerse, es muy fácil enorgullecerse, mis queridos hermanos. Lo que no es fácil es ser humildes y rendirse a Dios. Porque cualquiera no está dispuesto a hacer eso, mis queridos hermanos. Cualquiera no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No sé qué es lo que Dios te ha pedido, mi amado hermano. Pero hoy te digo y te aconsejo, haz la voluntad de Dios.
haz la voluntad de Dios. Tal vez sientas que sea difícil. Tal vez lo veas imposible el que puedas aceptar la voluntad de Dios. Pero eso es lo que Él quiere, que nosotros podamos hacer su voluntad. Porque cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, nos estamos rindiendo delante de Él y estamos demostrándole que somos humildes y que nos humillamos delante de Dios, mis amados hermanos. Sed humildes, mis amados hermanos. El mensaje que Jesús nos quiere dar en esta noche es acerca de la humildad. Jesús mismo trató, como anteriormente les mencionaba, Jesús mismo trató acerca de este tema durante muchas porciones de las Escrituras, mis amados hermanos. Y por último leemos esta porción de la Escritura. Filipenses 2, del 3 al 11 dice la palabra del Señor. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Escuchen, mis amados hermanos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, mis amados hermanos. No hay nada más claro que estas palabras. No hay nada más clara que la palabra de Dios, mis amados hermanos. Ver por los demás es muestra de humildad. Jesús mismo se despojó y fue semejante a los hombres. Dice que el Padre lo exaltó. Y en su nombre se doblará toda rodilla, mis amados hermanos. Es tiempo de humillarnos. Es tiempo de rendirnos delante de Dios. No sé por lo que estés pasando, no sé por lo que estés atravesando. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que Dios va a hacer su voluntad. Confiemos en Dios. Perseveremos en el Señor. Él es el que va a obrar. Él siempre obra a favor de sus hijos. Él siempre lo va a hacer, mi amado hermano. No importa la situación que estés atravesando. No importa por lo que estés viviendo. Pero Dios siempre va a obrar a favor de sus hijos. Aunque muchas veces duela, aunque muchas veces queme, aunque muchas veces dudemos, pero es Dios quien va a hacer la obra en usted, en mí, en todos. El propósito de Dios se va a cumplir. Solo tenemos que ser pacientes y en esa paciencia humillarnos delante de Dios. No delante del hombre, no delante de algún líder, no delante de un pastor, no. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Humillémonos a Dios. Su palabra dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Es tiempo de dejar de contender con Dios. Es tiempo
de rendirnos a Dios. ¿Tienes orgullo en tu vida? Permite que Dios obre en ti, mi amado hermano. Permite que Dios haga su obra en ti. Confiemos en Dios, creámosle a Dios y Él va a hacer, y Él va a obrar en cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Amén. Sed humildes, sed humildes. Sed humilde no es señal de timidez. Sed humilde no es señal de debilidad. Sed humilde no es lo que yo llevo puesto. Sed humilde no es donde yo vivo. Sed humildes es de saber que dependemos de Dios. Ahí radica la humildad. En saber y entender que lo que yo soy es porque Dios me lo ha dado. Es saber y entender que no es con mi fuerza, sino que yo dependo de Dios. Y Jesús lo hizo. Y Jesús nos lo demostró en todo momento, mis amados hermanos. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor.